Y ¿qué tal? Soy SesqueCR y voy a contaros mi historia como gamer, ya que un día estaba intentando dormir y se me vino a la cabeza todo lo que yo he pasado, mis experiencias con las consolas y tal, y dije, pues mira, voy a contarlo. Y bueno, voy a empezar hablando de mi primera consola, que fue la Nintendo, que no sé cuándo exactamente la consiguieron mis padres, yo era pequeño, tendría unos 6 8 años, no tendría más. Y fue pues la primera consola. Vino con la pistola, el Zapper, y venía incluido el juego del Mario Bros. Y luego vendría el juego Duck Hunt, que era el de cazar patos. Un juego muy divertido, pero también era muy frustrante porque a la que fallabas salía un perro y se reía de ti. Alguna gente lo conocerá. Estamos hablando del año 1989, no, 89 no, yo era muy pequeño, 90, por el 90, ¿no? Sería 4 años, por ahí, no sé, en el 92, esa edad. Tendría yo, pues eso, 6 8 años, no sé, no lo recuerdo. Esta consola en principio valía unas 30.000 pesetas. Lógicamente nosotros la pillamos más tarde. Quiero recordar que mi tío nos la consiguió más barata, también era mucho tiempo atrás. Y bueno, hoy en día serían unos 180 euros. Yo digo que supongo que para nosotros fue más barata porque ya era bastante antigua, ya tenía unos años y no sé lo que costó. No la compré yo, fueron mis padres y no lo sé. Luego, la siguiente consola que pasó por mis manos ya pasó a ser la Mega Drive, que esta ya me pilló, pues yo qué sé, no sé qué edad tendría, pero fue justo unos años después, tendría yo qué sé, 10 años, 11 años, y con esta fue donde empecé yo a llevarme mejor con los juegos. Ya empecé a jugar con el Sonic, me lo pasé, el Sonic me costó bastante. Jugué más también a otros juegos, estaban los... Había un juego que venían tres, o sea, en un cartucho, venían en cartuchos, venían tres juegos. El Columns, que era un juego que a mí no me gustaba nada, tipo Tetris. El Golden Axe, que estaba muy bien, era de un beat'em up de acción de tipo medieval. Y luego estaba el Streets of Rage, que para mí fue el mejor juego que he jugado y el que más horas hemos pasado. De hecho, jugaba mucho con mi padre, porque era un juego así a dobles, que ibas por la pantalla avanzando, utilizabas a tu compañero para pegarle a los demás, eran bastante guapo. Y bueno, como esto pasaron más juegos por mis manos, pero ninguno así relevante. Tenía, esto estuvo bien, tenía el FIFA 95. Eh, este juego lo recuerdo porque fue el primer juego que le puse trucos. Había una opción, cuando terminaban las copas, una liga o algo así, te daban un código. Y yo no sabía para qué servía. En aquella época no había la información que hay hoy en día. Entonces me dio por entrar en opciones y pulsar la combinación de botones. Con mi sorpresa que se activaban cosas. Se activaron que la pelota rebotaba en vez de salir fuera, tiros con efecto, que tú podías chutar a donde quisieras, que el balón se iba hacia donde quería, bueno, cosas espectaculares. Y luego una cosa que yo me lo pasaba muy bien, que era desactivar las faltas, que podías pegar empujones a los jugadores y no pasaba nada, el árbitro no pitaba nada. Y era constantemente pegar empujones. Y recuerdo escenas de estar jugando en el partido y de repente lo que es fuera de lo que tú estás viendo de cámara, salir un jugador volando y entrar dentro de la escena y claro, no pasaba nada. Y bueno, tonterías, pero yo me lo pasaba bien. Estaba hablando de que yo era pequeño y con esta tontería me lo pasaba bien. Hoy en día también me pasa, pero bueno. Luego teníamos otro juego de fútbol, que era el World Cup Italia 90. Este era más antiguo, era un juego que la perspectiva era vista desde arriba. Digamos que tú veías la cabeza de los jugadores, los hombros desde arriba y veías por los pies. Un juego muy malo, gráficamente hablando, al que jugué después. Jugué tiempo después porque con un amigo del instituto, recuerdo estar hablando de que ya tenía yo 12 años. Con 12 años aún estaba jugando a esta consola que ya había salido a la Play 1. Y con este amigo no lo pasábamos bien, porque era constantemente reírnos de los personajes, de lo mal que estaban hechos. Pero a la vez te lo pasabas bien, porque jugabas, marcabas, era uno contra el otro, como siempre, ¿no? Y bueno, eso estuvo bien. No, tampoco tuvo más. Luego pasaron por mis manos algunos otros juegos, ya digo que no. Hay veces que pasaban, pero no eran relevantes. Los que más me he viciado son estos.
Y luego venimos a la consola estrella. Yo recuerdo en el instituto, cuando yo tenía 12 años, justo que yo estaba jugando aún a la Mega Drive, un compañero me hablaba muy bien del Final Fantasy VII. Y claro, yo tenía la Mega Drive, yo, bueno, me puedes hablar, si no lo veo, pues no sé lo que es, ¿no? La había conocido porque tenía amigos que jugaban y la había visto, ¿no? Pero no la tenía yo como tal. Y entonces, con 13 años creo que fue, con 13 o 14 años, no sé, fue bastante avanzado, cogí todos mis ahorros, que en aquella época eran 13.000 pesetas, no tenía paga y bueno, lo que había recaudado con cumpleaños, así que te dan un poco de dinero las abuelas que se portan bien, bueno, mi abuela. Y bueno, recaudé pues 13.000 pesetas. Entonces la consola valía, me costó 22.000. Yo gasté 13.000, mis padres pusieron el resto y me compré la consola tal cual. PlayStation, que venía un CD de demos y con eso ya era feliz yo. ¿Qué pasa? Que eso fue en la época de Navidad. Y luego, por sorpresa, para Reyes Magos, me cayó el Tomb Raider 3. Yo no me lo esperaba, fue bueno, una gran sorpresa. Y ahí es donde empecé a jugar al Tomb Raider 3, aunque ya conocía la saga, pues me dejaron la Sega Saturn y jugué al primero, que me encantó, o sea, me pegué un vicio espectacular. Y bueno, así empecé a jugar ya lo que es PlayStation. Todas las sagas importantes, Metal Gear, Final Fantasy, como digo, eh, a ver qué sagas más, bueno, Resident Evil, ahí bueno. Tengo historias con todas estas cosas porque el Resident Evil, por ejemplo, la primera vez que lo vi fue con una consola que me dejaron cuando yo aún no la tenía. Me dejaron la Play 1 y yo no sabía jugar, estaba en inglés, no lo entendía. Me dejaron incluso el Metal Gear en inglés. No, en japonés estaba. Total, que no avancé mucho. Pero bueno, estuvo bien, estuvo divertido. Y bueno, tuve muchos juegos. La Play 1 fue la consola con más juegos que he tenido porque, bueno, por todos es conocido que era una consola que se podían conseguir muchos juegos. Y viciada a saco. Muchas sagas, todas las sagas, he jugado muchísimos juegos, serían innombrables. Ni los recuerdo los nombres seguramente de la mitad. Pero bueno, ya digo que esta consola la pillé con 14 años. La consola salió en el 95 y yo la pillé pues por el 97 o algo así, o el 98. Fue bastante tarde, como siempre me pasaba, iba un pelín tarde. Y luego llegó la época de la PlayStation 2. ¿Qué pasa? Que yo empezaba ya, la PlayStation 2 yo estaba haciendo la FP. Recuerdo que estaba haciendo la FP de 2 años, la FP1. Y estaba el segundo año de FP, haces unas prácticas. Y recuerdo que en aquellas prácticas estaba la opción de te podían pagar o no te podían pagar. Y yo tuve suerte que me pagaron. Eran 20.000 pesetas al mes, que era poco, pero claro, hacías 4 horas y simplemente estabas aprendiendo teóricamente. 20.000 pesetas. Mi idea era, porque no recuerdo cuánto valía, creo que valían 40.000 pesetas la consola o algo así. Estoy hablando de pesetas porque era la época que aún no había llegado el euro, estaba a punto. Y, y yo recuerdo que dije, bueno, pues trabajo 2 meses, me compro la consola y y ya está, ¿no? Soy feliz. ¿Qué pasa? Que claro, yo tenía que contar que también en casa había que poner dinero. Así que el primer mes puse dinero y me compré, porque soy así de listo, el Grand Theft Auto 3, sin tener la consola. Porque dije, ya, este dinero es mío, me lo voy a gastar antes de que vuele. Y poco de tiempo después, ya pude ahorrar un poquito más, porque yo daba un poquito de dinero en casa, fueron 2 meses más o así. Ya me la compré, me compré la consola, ya tenía el juego para jugar, o sea, fue bastante. Tener un juego y no poder disfrutarlo, eso es lo que me pasó, porque lo necesitaba, lo quería. Y aquí empecé pues ya pues las sagas de PlayStation 2, como vienen siendo las de Devil May Cry, que empezaron a salir. Sagas, seguían en los Resident Evil, seguían todas estas sagas que buah, para mí eran un lujo. Y, y bueno, también me vicié muchísimo, era la época que empecé a trabajar, me compraba muchísimos juegos, entonces sí que me los compraba, creo que llegué a recaudar, sí, antes de venderlos tenía como 40 juegos, a 60 euros cada uno, podéis imaginaros el dinero que me gasté, pero claro, trabajaba y me viciaba, que era lo que me gustaba, entonces era lo que había. Luego vino la PlayStation 3,
que recuerdo que fue en el año 2007, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado. PlayStation 3, 2007, correcto. Valía 600 euros. 600 euros el primer día. Y esta sí que fue la primera consola que tuve el día que salió. Tal cual la tenía reservada y recuerdo que estaba trabajando. Me llegó el mensaje, que entonces ya empezaban a mediante mensajitos por el móvil, de que ya podía ir a recoger su consola. Terminé de salir de trabajar, que estaba, bueno, yo creo que ese día se me hizo larguísimo. Y salí de corriendo, corriendo, corriendo y me la compré porque era justo al lado de donde trabajo, donde la recogía. Bueno, espectacular. O sea, recuerdo el momento de desempaquetarla en los mandos inalámbricos, que claro, yo siempre había estado con el cable que molestaba, el mando inalámbrico, que para mí era una novedad. Era todo espectacular. Luego los juegos, por todos es conocido que la Play 3 ya empezó a bajar lo que es la calidad de juegos. No era. Quizá también es que uno se hace más mayor y ya no lo disfruta igual. Pero realmente no tenía la calidad de los juegos de antaño y pillabas con tanta ilusión. Quitando los Final Fantasy, que el 10 para mí es uno de los mejores juegos, uno de los mejores Final Fantasy que ha habido, el que más horas creo que me he pasado. Y la verdad es que el resto de juegos ha estado bien. Ha sido una consola que he disfrutado mucho tiempo. La primera que tuve, que era la de 80 gigas, creo que era. Me duró bastante. Lo que pasa es que estas consolas se quemaban. Se quemaban muy rápido. Me duró, no sé si fueron 3 años, 4 años. Bueno, me duró más, porque la siguiente consola me la compré en el 2012, creo recordar. Sí, me compré otra PlayStation 3 en el 2012 cuando se me quemó la primera que me compré. Que se me quemó, la reparé, pero aún así se me quemó al año. O sea, que me duró, pues eso. Me duraría 4 años y un año reparada y se volvió a quemar. Y luego el 2012 me compré la PlayStation 2, o sea, la 3, para jugar al Grand Theft Auto 5. Que al año o así o a los meses salió la PlayStation 4. Que esta consola ya no la tuve, no la conseguí, no por circunstancias. Simplemente es que empecé a jugar mucho con el ordenador y preferí invertir en el ordenador antes que gastarlo en una consola que sabría que al final le iba a dejar. Me he quedado con la ganas de comprármela. La verdad es que es una consola que me gusta, tiene muchos juegos exclusivos. Pero creo que me esperaré, porque hay rumores PlayStation 5 de 2019, PlayStation 5 2020, y digo, bueno, quedan 2 años. Sigo con el ordenador, a las malas ampliar el ordenador sale un poquito más barato que no comprarse una consola, y lo voy a disfrutar más. Pues hasta aquí lo que viene siendo la historia de las consolas que he tenido. Luego también me compré la Wii. Voy a recordar que me compré la Wii, la Nintendo Wii, que eso fue un capricho, simplemente un capricho de decir, bueno, pues recuerdo que mi hermana pequeña, la más pequeña, se lo compró y decidí que yo, no sé, me gustó aquello de los movimientos en su día, me gustó. Y tenían los Guitar Hero y eran más baratos que los de PlayStation 3, que también tuve uno, pero se me rompió la guitarra. Pero bueno, y la Wii la tuve también, la tengo, de hecho la tengo guardada, pero la tengo. Es antigua, ya no ha salido la Wii U, la Nintendo Switch, o sea que se ha quedado muy obsoleta. Y nada, esas son las consolas que he tenido, las mías propias que he tenido, que me han pasado por las manos. Algunas me las compré yo, otras simplemente pues era pequeño y me las regalaron mis padres. He tenido televisión, como yo recuerdo que cuando era pequeño las televisiones no era como hoy en día, que hay una televisión en cada habitación, como hay que dice. Y claro, para poder jugar necesitabas pedir permiso. Tenías que esperar a que tus padres dejaran de ver la tele para ponerte tú. Y entonces, no sé, era como que era más ansiado el jugar, porque necesitabas esperar, tenías que llegar a casa, hacías los deberes esperando que te dejaran la tele, esas cosas cuando eres pequeño. Hoy en día, pues, coges, la enchufas en tu cuarto y a correr. La verdad es que me gusta la libertad que tienes hoy en día, porque yo ahora cuando conseguí la primera tele la primera tele que tuve en mi habitación fue una en blanco y negro. Estamos hablando de que las televisiones en blanco y negro para mi época no son, o sea, ni de broma. Pero por casualidad consigo una tele en blanco y negro. Y era lo que había, y yo era feliz. Luego, un año, recuerdo que se acercaban las navidades, para las campanadas se nos estropeó la televisión del comedor. Y mis padres compraron una televisión de 14 pulgadas para salir del paso, una pequeñita.
Y con el tiempo, claro, se compraron una tele grande para el comedor y la pequeña pasó a mi cuarto. Bueno, pasó al cuarto de mis padres, pero poco a poco se la robé y dije, esto es para mí". Y eso fue la primera tele que ya tuve yo en mi cuarto con su consola bien, que ya se veía bien. Y con el paso de los tiempos ya, sobre todo cuando empecé a trabajar, me compré mi primera televisión, mi primer monitor, que me parece que fueron 22 pulgadas. Luego me compré, pasé a los 24 y ahora mismo tengo uno de 40 en la habitación. De hecho lo tengo por aquí detrás, no sé si por ahí se ve un poco. Parto la cabeza. Y, y luego estaba el tema ordenadores. El tema ordenadores fue... El primer ordenador que tuve yo le llamaba la Game Boy gigante. ¿Por qué? Porque era un ordenador, un Pentium 2, que entonces ya creo que estaba ya el Pentium 4. Y yo lo utilizaba básicamente para poner el emulador de la Game Boy. Game Boy Color o no sé ni qué Game Boy era, una Game Boy muy antigua. Y con eso jugaba y tenía un ordenador. Recuerdo que no tenía una mesa de ordenador, era un escritorio, un tocador, no sé lo que teníamos ahí encima. Y yo ya era feliz con eso. Y cuando empecé a trabajar, recuerdo mm, que el primer ordenador que me compré fue para eso y no tenía ni idea. O sea, para mí no había tocado un ordenador como el que hice, solo tenía la Game Boy gigante esa. Y fue cuando empecé a trastear el tema de internet, todo el tema por eso, el tema de programas, edición y tal, veréis que no se me da bien, no he estudiado nunca sobre esto y voy aprendiendo sobre el paso. Espero poco a poco hacerlo mejor. También me cuesta mucho hablar, soy una persona muy tímida. Y ya veréis que poquito a poco, bueno, siempre pasa, ¿no? Poco a poco te vas soltando. Y bueno, hasta hoy en día que tengo mi ordenador, mis dos monitores, que es algo más profesional. mm, Y sobre todo, ya digo, juego mucho en ordenador. Estuve 5 años jugando al Drakensang Online. Por eso dejé la consola, lo que viene siendo la Play 4, me la compré porque no la hubiera utilizado. Hubiera jugado, estaba todo el día jugando al ordenador. Hasta que el Drakensang pues, se me hizo pesado y lo dejé. Siempre he jugado a juegos. O sea, aunque estaba jugando al Drakensang y era un juego online que te mantenía muchas horas ocupado, jugaba mucho a varios tipos de juegos, porque a mí me gusta la variedad. Soy una persona que no me puedo quedar jugando un juego mucho tiempo, exceptuando el Drakensang y ahora así me aburría. Así que siempre he ido jugando. Y empecé a subir vídeos del Drakensang, recuerdo, a YouTube. Yo tengo canal hecho en el 2007, porque simplemente es un canal que me lo hice en su día, no subí ni un vídeo, como el que dice. Pero realmente cuando empecé fue hace pues 2, 3 años, no empecé hace mucho, que empecé a subir vídeos más constantemente. No los subo cada día, intento hacerlo cada día, pero soy una persona que trabaja y tiene muchas cosas que hacer y no tengo el tiempo libre suficiente como para hacer un vídeo cada día, editar vídeos, no me da tiempo. Así, yo lo veo así. Hay otra gente que se lo compagina mejor, yo no puedo, no me da tiempo. De todas maneras, intento siempre subir vídeos y mantener a la gente informada, ¿no? Tampoco soy un canal pequeño, por eso quiero poco a poco intentar mejorar. Así que nada, esta es mi historia desde las consolas. He hablado también de ordenadores, pero claro, los que últimamente se han hecho muy importantes. Estos dibujos de aquí, por cierto, son de mi hermana, la mediana. Y lo digo porque ahí queda. Y nada, pues hasta aquí mi historia sobre cómo he evolucionado como gamer. Y poco más, simplemente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, es el primer vlog que voy a hacer. Espero que le deis a me gusta, os suscribáis, esas cosas, que me gustaría al menos llegar al objetivo de los 100 subs, que no está lejos, poco a poco va subiendo. Y nos vemos en otro vídeo, videoblog o gameplay. Así que nada, adiós.